Muy buenas noches. Ya estamos una vez más conversando. Este viernes nuestro invitado es una persona muy conocida de usted. Sabiéndolo o ignorándolo, la obra de este artista plástico lo acompaña a usted todos los días. Es un punto de referencia para sus encuentros. Es una especie de faro en esta inmensa ciudad, en este Distrito Federal que es precisamente la ciudad más grande del mundo. Ya se imaginará usted de quién se trata. En efecto, nuestro invitado hoy es el artista plástico Sebastián. Es tan conocido de todos nosotros que puedo decirle con absoluta familiaridad, como si fuéramos mucho más cercanos de lo que somos así, como amigos, puedo decirle muchas felicidades, Sebastián. El motivo de esta entrevista, bueno, desde luego es hablar de tu trabajo, pero antes que nada, desearte que cumplas otros 50 brillantísimos años. Gracias, qué lindo. ¿Qué se siente? ¿Qué es para ti haber cumplido 50 años? Es una cifra bastante interesante. Sí, bastante. No, a mí me da mucho gusto porque tengo 30 años de carrera en donde no he dejado de trabajar y son 30 años pues con muchos proyectos, con muchas realizaciones, con obra por todo el mundo y yo creo que vale la pena, ¿no? Y estoy preparándome para los siguientes 50. Estás ya listo, me imagino que vas a llenar todas las ciudades con tus obras, cosa que me da mucho gusto. Sabemos de Sebastián desde que comenzó a ser una figura en el terreno de las artes plásticas, pero ¿quién era Sebastián antes? ¿Cómo era el ambiente en que vivía allá en Ciudad Camargo? Yo quiero que me hables un poco de esa tierra, porque finalmente uno es el resultado de todas esas visiones, de esas primeras visiones que se tiene durante la infancia. Es cierto. Bueno, Camargo, uno sublima siempre su terruño y su pueblo, pero no, Camargo tiene una cosa especial. Primero que ahí nació David Alfaro Siqueiros y que han nacido muchos artistas nacionales importantes. Artistas no todos plásticos, sino Lucha Villa, Alma Delfina, Socorro Bonilla, Aarón Hernán. A ver, ¿Sí? vámonos despacito. Entre Lucha Villa y el Coronelazo, Sebastián. A lo que quiero decir a esto, ¿qué tanto influye sobre ti la cultura popular, la música popular? Mira, yo creo que cuando uno tiene una vivencia de tipo estético, cuando uno sublima su sensibilidad, pues escucha a Mozart y tiene una vivencia profunda en lo clásico, pero también si es un niño sensible en el norte y escucha las canciones rancheras, pues las más populares, las más sencillas, cuando viene el recuerdo y las vuelve uno a escuchar, sublima todo ese momento y hace una creación de esas letras, de esa emoción de la niñez, ¿no? Y entonces, bueno, vienen a la mente canciones como Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. De aquí no te vas hasta que no terminemos de conversar, tú y yo y nuestros amigos, por supuesto. Ustedes saben que pueden entrar fácilmente a este estudio si marcan nuestros números telefónicos. Pueden marcar el número de la Ciudad de México, los números de la Ciudad de México y también un número LADA sin costo para que nos llamen desde cualquier punto de la República. Yo me imagino que en el norte, sobre todo en Chihuahua, estarán muy interesados por mandarle un mensaje a Sebastián. A mí me encantaría que alguien que fue tu compañero de escuela, tu compañero de juegos, tu primera novia te llamara y dijera, Sebastián, estoy aquí. Y cuando hablo de esos personajes que seguramente existen en tu infancia, desde luego tengo que remitirme al paisaje. Pienso en tus montañas desnudas, en el cielo azul, también desnudo, y pienso desde luego en el desierto. ¿De qué manera influye esta visión, esta presencia sobre tu obra? Bueno, es profunda porque yo te decía que yo soy de una Mesopotamia, entre el Concho y el Florido, pero es desértico. A partir de los dos ríos en adelante es el desierto y la Mesopotamia es verde. O sea, ahí podía yo ver, y en Chihuahua se ve muy bien, las 4 estaciones muy delimitadas, y vivir eso, vivir el frío intenso, las nevadas, luego que es el invierno, luego la primavera,
en el florecimiento de lo verde, ver las rosas, ver los granados, toda la vegetación de tipo desértico ahí en Camargo era maravilloso. Y luego ver otra vez el verano y luego ver el otoño, son muy claras las estaciones y eso forma y eso templa a una personalidad, a un niño, ¿no? Porque uno puede aprender viendo de lo que sucede con los cambios, ¿no? Sebastián, yo pienso que las estaciones tienen sus olores, sus sabores y sus sonidos. Absolutamente. Pienso en la nieve, pienso en el invierno y pienso en el silencio. ¿Qué tan importante fueron tus silencios cuando eras niño? Muy importantes. Yo creo que un artista, o todos los artistas, tenemos la necesidad de la soledad, pero no es la soledad en el sentido de depresión, es la soledad para poder crear. No es el abandono, es otra cosa. Otra cosa, exactamente. Entonces, en soledad es como uno puede concentrarse y producir y crear. Y entonces es maravilloso el silencio y es maravilloso estar en soledad. Sí. Pero en el silencio, en ese silencio de los artistas que tanto me fascina, hay algo, un ruidito, el ruido de sus herramientas de trabajo. Así es. ¿Cuáles fueron tus primeras herramientas? Bueno, mis primeras herramientas fueron, te cuento una cosa bonita, sí. Que eso es, yo recuerdo que iba con mi madre al molino de Nixtamal. Me encantaba porque me robaba la masa para las tortillas y con eso la utilizaba de plastilina. Me comía una parte y la otra modelaba figuritas, ¿no? Los hombres de maíz, qué bonito, ¿no? Ahí empezaba un poco el ruido, ¿no? Pero también ir a recoger el barro del Conchos o del Florido. Me iba a recogerlo en cubetas, en baldes, como le decimos en el norte, ¿no? Y en mi bicicleta. Y me traía ese lodo, ese soquete que decimos allá, y con eso modelaba. Esto por pura intuición, pues yo sería un niño de 8 años. ¿Cuáles fueron las primeras formas que te inspiró tu intuición? Bueno, las formas son contundentes, los cristales de roca, la sierra. Yo tenía una sierra constante, una imagen frente a Camargo, que es la Sierra de Camargo, que para mí siempre era muy bella y era un punto para conquistar, ir a escalarlo, subir y ver qué había del otro lado. De niño yo tenía esas ganas, esa idea, y yo pensaba que del otro lado había ciudades, había mares, había muchas cosas, y me frustré, porque subí a la cima y vi, y había más montañas, y dije, híjole, ahí aprendí que para conquistar todo eso había que crecer y había que luchar mucho. O a lo mejor aprendiste también que muchas veces se espera tanto de un sueño que cuando uno lo alcanza se decepciona, no sé si te ha pasado. Absolutamente cierto, sí. Hablábamos de los rumores, yo quiero oír aquí el rumor, no el rumor, el ruido del teléfono, quiero sentir las voces del público que conoce a Sebastián, que conoce su obra, que la admira y además no solamente la admira, sino que ya la ha asumido como parte de su propia vida y de su propia historia personal. Hay teléfonos, usted puede entrar aquí y conversar con Sebastián, así tranquilamente como yo lo estoy haciendo, con mucho gusto, con el pretexto de sus 50 años, pero en realidad con cualquier pretexto hubiera sido bueno para encontrarme con un hombre que está permanentemente creando. Hablábamos de los ruidos de los instrumentos de trabajo. Yo quisiera que nos hablaras de tu labor como dibujante, de tu búsqueda en el papel, de tu búsqueda con los primeros colores, con los primeros trazos. Bueno, en la primera infancia es verdad que pintaba y que dibujaba con lápiz, pero yo creo que el ruido más sublime es con el compás y con el escalímetro y con el número. El correr el compás y empezar a hacer ritmos y encontrar proporciones y encontrar el módulo exacto para poder concebir la escultura la siguiente, eso es maravilloso, porque en el silencio, en la soledad, el compás fluye y da muchas proporciones, muchas ideas, ¿no? Los números siempre nos causan problemas. Las matemáticas son como una especie de mundo aparte. ¿Qué era para ti la matemática? ¿Qué eran los números? Bueno, desde niño siempre tuve unas ganas de entender lo que es el espacio, primero era la tercera dimensión y luego era realmente el espacio, más allá de la tercera dimensión. Y siempre tenía una fascinación, esto es una cosa de niño, por el cubo.
las 6 caras del cubo y qué había dentro y qué podía sacar de dentro del cubo. Y entonces de ahí viene mi vocación geométrica. Pero de repente uno en la vida se va topando con que, bueno, las geometrías, hay una gran geometría que es la euclidiana, que es la que pues tuvieron que pasar más de 2000 años para que se pudiera cambiar el concepto de geometría no euclidiana, y que son las geometrías nuevas que ahora estamos viviendo y que, bueno, son las geometrías de los matemáticos, de los geómetras. No somos expertos en matemáticas, yo lo confieso, absolutamente lo confieso. Lo que sí quiero que me digas es que me hables un poquito más de tu propia geometría. Sí. ¿Qué te daba? ¿Qué te hacía encontrar? ¿Cómo podías, a través de las líneas que a veces parecen tan rígidas, mandar tus propios mensajes? No, es que una vez que se encuentra un lenguaje, que se hace un código personal, que hay madurez en lo que uno maneja como lenguaje, y el mío es geométrico, se puede decir todo. Se puede decir lo sensual, lo erótico, lo agresivo, lo sublime, cualquier sentimiento humano y cualquier evocación que uno ve en la naturaleza. ¿Cuál fue el primer sentimiento que quisiste plasmar a través de tus trabajos plásticos, a través de tus dibujos, o a lo mejor de aquellas figuritas de masa? Bueno, en mi época infantil fue la Venus de Milo. ¿Dónde la viste? No me digas que en los cerillos. Sí, exactamente, ¿no? Yo la copié de una cajita de cerillos, ¿no? Pero eso fue muy bonito porque, bueno, yo era prácticamente un niño ya casi adolescente y empecé a trabajar la Venus en barro. Lo que pasa es que en la caja de cerillos nada más venía de frente, y entonces hice lo que yo intuía que era el frente y la parte de atrás, y entonces lo que hacía era ir a la tienda de mi hermano, sentarme en el costal de maíz y ver entrar a las señoras para ver cómo eran por detrás. ¿Cómo se llamaba la tienda? Se llamaba El Mundo Raro. ¿Qué se vendía ahí? Era abarrotes, ¿no? ¿A qué olía, Sebastián? No, pues olía a todo, a trigo, a maíz, a avena. ¿Llegaste a dibujar algo en los papelitos de papel de estraza? No, dibujé en el mostrador de la tienda de mi hermano. Él me daba permiso de que pintara lo que yo quisiera y luego le decoré todo arriba con cuadros. En esa época yo pintaba cuadros de vidas ilustres, de vidas ejemplares. Había unas revistas en la infancia que nos llegaban allá y entonces atrás venía el retrato del santo o el retrato del hombre ilustre y yo lo dibujaba y lo pintaba. Sebastián, seamos sinceros, muchos tenemos como primera influencia plástica, y hay que decirlo, o las imágenes religiosas o los calendarios. Cuéntame, ¿esos calendarios para ti tuvieron algún significado? ¿Esos quedaban en la carnicería? Los de Jesús Helguera, de Helguera tuvieron absolutamente tremenda influencia. Una de las imágenes que yo hice a los que serían 11 años es una gran figura dedicada a la madre, sacada de un calendario de Jesús Helguera, y luego ya la transformé en mi visión de lo que yo quería hacer, pero la imagen, el primer impulso, la fuerza fue de un calendario. Y eso es una imagen muy bonita, un recuerdo maravilloso de la infancia, ¿no? Yo creo que entre tus recuerdos está el de la voz que alguna vez te dijo interiormente: tú estás hecho para crear formas, para entrar en el mundo del arte. Pienso que podemos reflexionar acerca de esto. No sé si tenemos un corte. Tenemos un corte. Lo aceptamos como un breve lapso para que usted nos llame, para que participe en esta conversación con un artista plástico que es nuestro acompañante permanente en esta, que es la ciudad más grande del mundo. Sebastián, en su cumpleaños, nuevamente felicidades. Muchas gracias. Conversando con Sebastián y con usted, que nos ha hecho favor de llamarnos. Ya tenemos aquí la voz de el señor Zúñiga Moreno. Dice: para la señora Cristina Pacheco, la felicita por su programa y espero que haya recibido su mensaje. Y para el señor Sebastián, que continúe siendo una conciencia crítica de arte en México y con la sinceridad de su espíritu de hombre de Chihuahua. El hombre que llegó del norte, el hombre que llegó a la ciudad. ¿En qué año llegaste a la ciudad, Sebastián? Pues llegué en 64. Y entré a la escuela en 65. ¿A qué venías? ¿Venías directamente a estudiar artes plásticas? Yo venía a ser escultor, pintor, arquitecto, venía a ser Sebastián.
nada más que llegué como Enrique Carvajal, decidido a inventar mi seudónimo, y todo se dio en el camino. Todo se dio en el camino, pero yo quisiera que nos contaras en tu largo camino, en tus largos andares por la Ciudad de México, ¿cuáles son los objetos que te han acompañado? ¿Qué traías contigo cuando llegaste de Camargo y qué conservas? Ah, eso es muy bonito. Yo traía un diccionario enciclopédico que me había regalado mi hermano Ramón, un maestro rural, un diccionario enorme que pesaba mucho, pero era lo que yo tenía como bagaje cultural, de plano, era lo que cargaba. ¿Leías el diccionario? Sí, no, lo utilizaba, pues, ¿no? Y eso lo cargué por todos lados y lo conservo como una fuerza de amor a un libro. Pero al mismo tiempo mi hermano me mandaba dinero para pagar la casa de asistencia en el tiempo en que podía mandarme, cuando podía pagar casa de asistencia. Y entonces, en lugar de pagar casa de asistencia, viví en San Carlos 3 años. Me compraba libros. Me acuerdo que empecé a hacer la colección de esta gran enciclopedia, la Summa Artis. La conseguí tenerla toda, pero no tenía nada más que eso. Nada más por vocación, por amor. Vivir en San Carlos debe ser una experiencia fascinante. Estar ahí en la noche, en silencio, pues uno se imagina que pueden suceder muchas cosas. ¿Qué se oye en San Carlos? ¿Cómo se ven las esculturas? ¿Cómo se escuchan los pasos en las galerías, en los salones? Es maravilloso. Mira, en esa época, en toda la época de mi época de estudiante, viví 3 años y San Carlos en la noche era mío. Yo tenía todas las llaves para todos los talleres. ¿Podías ver los cuadros en la noche? Bueno, en la parte del museo no, sino los talleres de la academia, ¿no? Entonces yo podía entrar al de escultura, al de talla en piedra, al de metales, a todos los talleres que a mí me interesaban y trabajar. Por cierto, me desvelaba mucho porque entonces me quedaba toda la noche trabajando y al otro día me quedaba dormido en la clase, y de ahí salió mi seudónimo Sebastián. En la clase de mi maestro de escultura, Alberto de la Vega, dio una clase con mi cuerpo dormido sobre San Sebastián de Botticelli, y entonces empezaron a decirme San Sebastián. Ahí empieza la historia de mi seudónimo. Se olvida el señor Carvajal y aparece Sebastián, que no tiene nada, solamente ese nombre desnudo como el desierto, un poco esa desnudez. Sebastián, estabas en San Carlos, que está justamente en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. ¿Cómo oías la noche? ¿Cómo te gritaba la noche desde fuera? Era muy bonito porque era la época en que estaban trabajando las lumbreras del drenaje profundo. Entonces, México vivía en la noche, había trabajo, había mucha gente. Y yo caminaba de ahí, de San Carlos a Ignacio Mariscal, y te juro que siempre pasaba por ahí, sobre todo al principio, antes del drenaje profundo, cuando estaban abriendo Reforma. Yo llegué a México y pasaba por ahí con la ilusión y con mi adolescencia, cargando a mi adolescencia, y soñaba y decía, un día yo quisiera tener una gran escultura en Paseo de la Reforma, y se me concedió. ¿Veías el caballito de Tolsa ahí, en donde estaba, en ese crucero maravilloso que es Reforma y Bucareli? Ahí es donde yo pasaba a Ignacio Mariscal. Para un hombre que viene del norte, para un hombre que viene de un lugar que está tan íntimamente relacionado con el desierto, que es el desierto, ¿cómo fue esta ciudad tan llena de formas, de colores, de ruido? Un maravilloso reto y una maravillosa educación visual. Uno podía seleccionar lo bueno y lo malo y también tener un punto de vista crítico, pero analizarla desde el punto de vista urbano. Yo vi la transformación de esta gran ciudad y aprendí cómo se va transformando con los hitos. Yo me acuerdo que en la época de estudiante ayudé en una de las esculturas del maestro Asúnzolo, que fue mi maestro, el gran escultor urbano monumental, también de Chihuahua, de Parral. Yo fui alumno de él y ayudé, pero de una manera muy especial, tratando de modelarle un pie a una de las esculturas de estas que están en Reforma, ¿no? Y por eso él me ayudó y me dio un dinero porque era su paisano. Entonces ese recuerdo tengo como muy fuerte, chiquillo, yo tenía 18 años, de una gran intensidad, ¿no? Al descubrir la ciudad, ¿empezaste también a codiciar los espacios
misteriosos, los espacios fascinantes. Me imagino que pronto los descubriste. ¿Cuál será la plaza, la calle, el crucero, el atrio, la esquina que primero codiciaste, que dijiste, esta es mi ciudad? Bueno, la verdad, con toda franqueza te digo, es ese punto. Yo pasaba por ahí y veía el Caballito y además hasta que llegó el 68 todavía seguía añorando ese lugar porque decía, esto es el símbolo urbano de la Ciudad de México por excelencia porque es Reforma y Avenida Juárez. Es el lugar ideal, ¿no? Hay una cosa curiosa, los artistas generalmente trabajan para llegar a los museos. Muchos de ellos trabajan en la calle para que se les pague con unas cuantas monedas la labor que realizan y el deseo, la intención, la meta es llegar al museo, a los salones donde va la élite, los especialistas y demás. Tú curiosamente parece que has hecho el recorrido a la inversa. Sí. Saliste de los museos para abarcar de una manera realmente extraordinaria la ciudad, la calle. La Ciudad de México creo que es el mejor escenario del mundo. Sí. También es el mejor museo del mundo. Así es. Alguien me preguntó un día, oye Sebastián, ¿y tu museo cuándo? Le digo, yo no necesito un museo, yo tengo el museo más grande del mundo, es la ciudad, y esa no se le escapa a nadie. Y esa es absolutamente popular, es absolutamente del pueblo, la vive el pueblo. Los buenos, los malos y los feos y todos pueden vivir de esa y toman la escultura o la rechazan, pero ahí está y la viven todos los días y la viven intensamente, ¿no? Ahí está, todos la miramos y todos nos volvemos críticos y usuarios de tu trabajo. Sí, así es. Tranquilamente podemos decir, ay, esa es una obra de Sebastián, como me gusta, o podemos decir, alguien puede decir, rechazo. Está horrible, no me gusta. Esa crítica tan sincera, tan debida, ¿es la que más te interesa o prefieres la de los especialistas? No. La que saben decir qué significa una curva o un ángulo. No, yo prefiero esa por esto, porque es la más auténtica y aparte yo creo que todas las personas tienen la capacidad de tener un juicio estético. Puede ser no el indicado, puede ser mejor o peor, pero la participación en ese sentido es muy importante. Cuando uno tiene madurez, cuando uno tiene seguridad en lo que está haciendo, las críticas, las más dolorosas, las más agresivas, no hacen mella. Simplemente uno razona y uno puede decir y defender su posición. Y no hay problema de odiar, de amargarse, porque uno tiene la seguridad de lo que está haciendo, ¿no? Y yo tengo la seguridad de que las personas que han llamado quieren escuchar su propia voz. Y yo, por supuesto, deseo escuchar también la voz de nuestros amigos que están a punto de marcar. Háganlo, conversen con Sebastián, pregúntenle, por ejemplo, lo que pregunta doña María Esperanza Romero Muñiz. Dice, me gusta la escultura que tienen en el escenario. Me gustaría que me dijeran qué significa y dónde está ubicada. Creo que se refiere a esta pieza. ¿A esta? Yo quisiera hacer nada más una pequeñísima reflexión. Al verla pensé en las flores del desierto. Sí. Me parece que tiene algo de la flor del desierto y nuevamente tenemos en la base la desnudez, la rigidez también de las montañas o del desierto del norte. No sé si estoy en lo... Te voy a platicar cómo se llama. Se llama variación migración. ¿Por qué? Es, de hecho, sí es una flor. Ahorita te razono todo lo que... Pero la estructura, el razonamiento es migración y esta es variación migración porque es una variación del modelo que está frente a los jardines imperiales en Tokio, frente al Palacio Imperial, y que recientemente, hará unos 6 meses yo creo, fue inaugurada por el señor presidente en esos jardines, y la rodean los cerezos, estos árboles tradicionales de Japón, y tuve que hacer la evocación a una flor y a círculos de migraciones en el mundo, porque está dedicada a los 100 años de migración japonesa a México y la relación México-Japón. Eso es lo que significa para mí. Espero que también para ustedes, ¿no? Pues ahora que nos lo dices, pero cada quien, esto es lo bonito del arte, cada quien va a ver lo que desee encontrar en esta preciosa, en esta bellísima escultura. Sebastián tiene muchas piezas en muchas ciudades. ¿Crees que las personas, los transeúntes que miran tus esculturas, las ven de igual manera en Río de Janeiro que en una ciudad europea o una ciudad latinoamericana? Yo creo que sí. Lo que pasa es que en Latinoamérica tenemos más vocación constructiva, los países en general, los latinoamericanos. Tenemos ya una visión hecha a la vocación constructiva, a estar acostumbrados a ver esto. Pero
Bueno, en Europa hay otra tradición constructiva también, son dos líneas paralelas. Pero yo creo que cuando algo en el arte, en general, llega a la excelsitud, así sea figurativo, así sea realista, conceptual, geométrico, lo que sea, si llega a la excelsitud, se vuelve universal. Es un lenguaje que es entendible y comprensible para la humanidad, para todo mundo. Por eso no necesita traducción. Las ciudades están tan llenas de formas y de las sombras de los objetos, de las cosas, de los edificios, que alguien se podría preguntar, bueno, Sebastián, pero ¿cuál es la función del arte, de la escultura, en ciudades atiborradas de formas? Y además formas muy bellas, porque tenemos una arquitectura mexicana realmente extraordinaria. Absolutamente. Bueno, yo creo que la función del arte y de la escultura, desde las cavernas hasta nuestros días, es conmover al espíritu de los que lo contemplan, es provocarles un goce estético, mayor o menor o intenso. Entonces es simplemente esa provocación y es una cuestión de conmover al espíritu. En la mañana yo hablaba de que los artistas somos los seres que no hacemos cosas para hacer el mal, nunca, siempre es para hacer el bien. Todo lo que concebimos y lo que planteamos es bueno, es para hacer el bien. En cambio, en otras disciplinas se pueden utilizar para hacer el mal. Con mi respeto absoluto, profundo, porque yo pienso como científico, los científicos hacen el bien. Éticamente van para hacer el bien, pero a veces se pueden utilizar para hacer el mal, para destruir. En cambio, los artistas no. Los artistas siempre construyen y dan algo para el espíritu, para sublimarlo, ¿no? Los artistas dan algo para el espíritu, es cierto, y realmente ¿qué sería de nosotros si no hubiera esta dádiva maravillosa? Pero pensemos nuevamente en el gran escenario de tu obra, las ciudades. Las calles de las ciudades se han convertido en los grandes foros de nuestros problemas. Vemos violencia, vemos comercio desordenado, vemos precipitación, vemos angustia. En medio de todo esto, el arte sería una especie de rayo luminoso, de oasis, de amparo, de abrigo, de frase amorosa para el que va pasando con angustia por la calle. De luz, de provocación al cambio, en los entornos urbanos, el cambiarlo, el provocar que el entorno tenga otra perspectiva, tenga otro sentido, es muy importante. Yo he visto en la zona conurbada, que es bastante conflictiva, una escultura de Sebastián. Me gustaría que me dijeras de qué manera cambia el entorno cuando aparece una obra de arte en la calle. Así, por donde van pasando todas las gentes del mundo. Hoy lo viví maravillosamente. Hoy puse una escultura en la avenida San Antonio, la diagonal San Antonio, sí, entre Patriotismo y Revolución. Pusimos la escultura y el entorno cambió, pero las personas se emocionaban y se paraban en los coches y me felicitaban. Y era muy bonita la comunicación y me decían, lo vamos a ver hoy en el 11, ¿no? Espero que lo estén viendo y ahora háblenle, díganle cosas, critíquenlo. Hablando de la crítica, tú decías que la crítica realmente es una especie de, de llamada de atención, un incentivo para que el artista reflexione. Yo recuerdo sinceramente que cuando apareció La cabeza de caballo, donde antes estaba El caballito de Tolsá, hubo muchas voces, gente que se maravillaba, gente que decía esto no puede ser, es increíble, nunca nadie había hecho una escultura monumental de tales proporciones, y había otros que decían esto es arte, pero no lo entiendo, ¿por qué quitaron ese caballito que es una talla perfecta y me ponen esta serie de piezas que parecen un juguete, un rompecabezas? Cuando oíste esas voces, que creo que han cambiado con el tiempo, por supuesto. ¿Qué pensaste, Sebastián? No, me dio gusto porque creo que todos tenían razón dentro de su universo y de su forma de contemplación y de sus valores culturales. Yo creo que todos tenían razón. Lo que pasa es que yo tenía la seguridad de que eso con el tiempo iba a ganar adeptos, porque el arte es así, porque una propuesta nueva siempre irrita y apasiona y hace la admiración y el rechazo. Con el tiempo es curioso lo que ha pasado con esa cabeza de caballo. Se ha convertido en un punto de encuentro. A mí me emociona mucho imaginarme a la pareja que mañana o pasado diga, nos vemos a las 5 en El caballito de Sebastián. También me duele pensar que habrá parejas que se separen para siempre y que con el tiempo digan,
aquí dejé de ver a fulano o a sutano, y sin embargo ahí sigue estando el caballito. Contra el tiempo, la escultura contra el tiempo. Tú estás produciendo a una velocidad tremenda, pero aparte de todo corre otro tiempo para cada pieza. Sí. ¿Cómo ves todo esto? Yo creo que las piezas urbanas tienen esa virtud de tener una carga semántica profunda a través del tiempo. Van cambiando de significado para bien o para mal, por lo que sucede alrededor, por lo que significa ese proyecto, pero cuando es una buena escultura, pues se carga de significado en la historia. ¿Qué tan cercanas, qué tan vecinas o parientas, mejor dicho, para decirlo claramente, son tus esculturas de las torres creadas por Matías Geritz, que nos llamaron tanto la atención, por otra parte? Son absolutamente parientes cercanos, primos hermanos. Yo recuerdo, bueno, Matías fue como mi padre para mí, ¿sí? Y yo recuerdo cuando hablábamos de la geometría de Matías y de la geometría de Sebastián, Matías decía una cosa muy bonita, decía, bueno, mi geometría, un cubo mío, es más espiritual, más profundo en el sentido religioso, y un cubo de Sebastián es más racional y más científico. ¿Hay religiosidad en tu obra, Sebastián? Yo pienso que la geometría es divina, entonces partiendo de ahí hay absoluta religiosidad, y creo mi entrega absoluta a mi obra, a mi trabajo, es una religión para mí, ¿no? Una obra tan expuesta como la tuya se desgasta, se enriquece. ¿Quieres que envejezca como envejeceremos todos los que hemos mirado tus esculturas? Te voy a platicar algo también muy bonito que me ha pasado. Yo concebí los cubos transformables a finales de los 60s y toda la década de los 70s. En los 80s se pusieron de moda modelos a nivel internacional de otros autores, y yo los dejé. Los volví a sacar ahora, y los saqué porque creo que debo de hacerlos existir en plástico, seriados. Los saco, y en públicos donde no los conocieron en los 60s, creen que es un producto de hoy. Y eso me da la razón de que el arte no tiene tiempo, es intemporal, y que si es bueno, sigue provocando sacar un suspiro, por ejemplo. Esos cubos son maravillosos, entre otras razones, porque nos convierte a todos en creadores. Digo, a todo el que tenga un cubo de Sebastián, de repente lo ves y te incita. Tiene un misterio que te provoca para desentrañarlo, para convertirlo en otra cosa. Entonces, de alguna manera, Sebastián, el público que tenga en su mano uno de tus cubos es también autor de esa pieza. Sí. Una pieza que ya no es de Sebastián. Es autor y le provoca el placer lúdico, el placer de jugar, que en un tiempo me lo criticaban como una cosa superficial, y es una cosa tremendamente profunda para el espíritu humano. El tener la posibilidad de liberarte por medio del juego es muy importante para el espíritu, ¿no? En alguna ocasión anterior que tuve la oportunidad y el privilegio de conversar con Sebastián, le comentaba que cada vez que paso por alguna avenida donde encuentro alguna de sus preciosas esculturas, tengo la sensación de que por ahí pasó un gigante que dejó olvidados sus juguetes. Para mí son juguetes maravillosos las esculturas de Sebastián. ¿Para ti también son eso? ¿Quieres jugar con ellas? Absolutamente. Parte muy importante de mi obra es el placer lúdico, el que provoquen en el espectador las ganas de jugar, y que los puedan tocar y que se diviertan. Tu conversación está provocando en el público el deseo de participar en esta charla, y la señora Vilma Gwendolyn de Gómez dice: durante el proceso de sus obras, al terminar, ¿es exactamente lo que pensó al inicio, o es el resultado es otra cosa? Lo que yo creo que es ¿realizas realmente tu idea o se va cambiando? No, lo que pasa es que cuando uno llega a la madurez en un lenguaje, cuando uno maneja realmente su lenguaje, su código personal, uno tiene la seguridad de pensar, concebir, llegar a la idea clara y hacer existir. Cuando está claro, cuando no hay madurez, hay muchos artistas que van puliendo la obra, y eso no está mal, son sistemas y maneras de trabajo, pero en mi caso, por experiencia, yo razono, me concentro, soy muy racional en ese sentido, veo la idea, el proyecto, lo sueño, y entonces me voy a lo seguro, a plasmarlo. Pero ya mientras tanto ya pensé en el número, en la proporción, en el trazo. Si hay una ecuación matemática, pues la razono. Si hay un sentido de proporciones numéricas, lo razono. Ya está
clarísimo, casi exacto a cómo va a ser, ¿no? Ahorita que estabas hablando del proceso de tu trabajo, te imaginé como un guerrero listo para un combate, pero no solamente listo para un combate con el deseo de realizar su propia idea, sino listo para batallar amorosamente con los materiales. Tu material predilecto es el hierro. El hierro. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. A través de la historia de la construcción, pues el hierro es fundamental para las grandes ciudades. Todas las grandes ciudades se han construido con el hierro. La estructura que sostiene los grandes edificios, las grandes torres, es el hierro. Están cubiertas de vidrio, pero tienen una estructura de hierro. Entonces, cuando pensé qué material era el más idóneo para no gastar tanto y tener más posibilidad de estrategia estructural y de irme a más altura, el único que responde a eso es el hierro. Yo podía hacer una estructura de concreto, pero para hacer una estructura de concreto tengo que ponerle alma de hierro. Entonces tengo que hacer 2 esculturas y tener una. Entonces, ¿para qué gasto en tener 2 esculturas si puedo hacer solamente una en hierro? ¿Tu escultura monumental responde a la influencia que ejerce en tu memoria, en tu vida, la montaña o las montañas del norte? ¿La grandiosidad, la majestuosidad de esas moles? Sí, es el desierto, pero también la fortaleza de las montañas y la inmensidad, la necesidad de llenar. Pero no solo eso, es también otra cosa muy razonada. A través de la historia de la humanidad, desde las cavernas hasta nuestros días, los seres humanos hemos tenido la necesidad de poner hitos, señalamientos, de poner símbolos en toda la historia de las ciudades. Está la columna de Trajano, están los arcos de triunfo, está el arco de Cabá, que no son funcionales de nada, simplemente son para el espíritu, son para conmemorar, son para no perderse. Pero estás hablando de obras que han pasado la prueba de los siglos. Sí. Tú sabes, tú esperas que tus obras también soporten la prueba de los siglos. Yo creo que si llevan esa lectura, no es una petulancia de mi parte, simplemente si hay seguridad de por qué uno está haciendo ciertas cosas, están ahí y hay un lenguaje ya codificado, ya claro, que bueno, por eso hace uno cosas, ¿no? Entre mis compañeros y yo también hay una serie de claves, y hay una clave que me indica ahora que vamos a tener un corte y también me indica que vamos a tener las llamadas que ya hicieron ustedes, y desde luego yo espero que a esas se sumen muchas más. Es una excelente oportunidad de seguir conversando con un extraordinario artista plástico, Sebastián. Seguimos conversando con Sebastián y con usted. La señora María de la Luz Duarte Cuevas dice: felicidades al señor Sebastián, admiro su obra, sin embargo hay algo que me intriga mucho: cómo escoge los colores, esos colores tan vivos, tan llenos de luz y de vida. Además quiero decirle muchas gracias por ser un artista universal. Muchas gracias. Bueno, los colores es una cosa, entran en la concepción de estas esculturas que son tan razonadas. Es el momento del sentimiento poético, de la emoción. ¿De dónde los tomé? Pues los tomé de mi país, los tomé de mi entorno, entre Chihuahua y México. Están ahí. Las esculturas griegas, por la tradición de mi cultura grecolatina y prehispánica, pues las esculturas griegas se pintaban. La necesidad del espíritu de colorearlas, estaban pintadas. Los escultores tenían que pintarlas. Esa es una tradición, esa es una raíz. Y la otra es la prehispánica. Las piedras prehispánicas, esas maravillosas obras escultóricas, estaban también pintadas de tierras maravillosas. Entonces lo único que yo hice es ver qué colores y transportarlos a colores industriales, a colores de mi época. Hay algo que quisiera señalar. Yo siento, Sebastián, que durante mucho tiempo estuviste muy apegado a la línea recta, que te costó un poquito más de trabajo familiarizarte o trabajar con la línea curva. Sí. ¿Estoy exagerando? No, es verdad. Lo que pasa es que es como aprender a escribir y a leer. Uno empieza conociendo la geometría y se va adentrando poco a poco. Y las geometrías euclidianas primero, pues yo estaba con Euclides, estaba en tercera dimensión.
al entrar en cuarta dimensión y razonarlo desde el punto de vista matemático y topológico, las curvas, las esferas, dan otra posibilidad, pero luego también tomándolas en el sentido sensual, orgánico, dan otra posibilidad de contrapunto con la recta y con la curva. Entonces es cuestión de madurez, es cuestión de... La geometría es muy lógica, es muy vasta, nunca se acaba, es como la vida, ¿no? La lógica a la que tú aludes quizá esté simbolizada en este cubo, en este cubo tuyo que puede convertirse en muchas cosas. Sí. ¿En qué, por ejemplo, Sebastián? Bueno, este cubo se llama Durero 4, en homenaje a Durero, a sus lecciones de geometría y a la cuarta dimensión. Ajá. Se transforma constantemente. Estos modelos, este es un razonamiento del 73, por ejemplo. Y nunca se termina, pero mira. No seas envidioso. Aquí está. Ay, qué maravilla. Es como tener un gato, no me lo vas a creer. Sí. Sebastián, cuando tú haces esto con tu propio trabajo, hay una huella, ¿cómo te puedo decir? ¿Hay algo que siga siendo tuyo? ¿Hay algo que digas, aquí está mi idea? Porque se está cambiando, se está transformando. No siempre, porque además también la misma obsesión de la transformación y del cambio está en mí, entonces es parte de mi... O sea, que a tus obras les pasa lo que a ti te sucede. Así es, sí. Todos los días cambias. Así es. Tú también estás sujeto a las influencias de la gente y tu obra también. También. Una obra realmente muy rica, una obra que despierta el interés de las personas y que, como dije hace un momento, son obras que forman parte de la vida de uno. Es bonito pensar que la jornada de un trabajador está iluminada de principio a fin, o sea, cuando entra a una fábrica y sale de ella por una escultura de Sebastián. Me parece que es bonito darle ese fin o esos objetivos al trabajo de un artista. Y bueno, hay muchas más llamadas. Yo quisiera, bueno, por ejemplo, la señora Luisa Hernández Ruiz te pregunta, ¿cuál es la escultura más importante de cuantas has hecho? ¿Cuál es la más significativa para ti? Bueno, yo creo que todas tienen un poco de uno, una parte de su vida, de su amor, de entrega, de tiempo, de todo, ¿no? Entonces todas son importantes, pero por dimensiones, porque está en mi estado natal, porque es la más reciente, será la Puerta de Chihuahua. A eso iba. Es increíble, o parece increíble que un artista quiere ponerle puertas a una ciudad. Bueno, lo que pasa es que eso es una tradición ancestral, ¿sí? Y ahora, en la modernidad, se puede seguir utilizando ese símbolo y esos signos para tener esa emoción nueva, ¿no? Cuando pensé en las puertas que tú has hecho, se me ocurrió una idea que no te quise confesar antes y te digo ahora, a lo mejor te parece una locura. ¿Por qué no ponerle puertas al mar? Sí, absolutamente. ¿Podrías hacerlo? Se puede. De hecho, ahora te voy a contar otro proyecto. Yo he estado metido en muchos proyectos. Estás lleno de proyectos, sí. Sebastián. Yo trabajé conjuntamente con Daniel Geritz, hijo de Matías. Trabajé esculturas cultivadas debajo del mar. Con la técnica de Daniel cultivamos mis esculturas. Entonces se transformaron y se hicieron como arrecifes, pero escultóricos. Bueno, pues puertas del mar que pueden salir al aire y pueden estar también submarinas, se pueden hacer, son parte de otro espacio, de otra fascinación, de que los buzos las puedan vivir y también que salgan al aire, ¿no? No, yo simplemente me imaginé una puerta clavada así en la arena que me permitiera mirar desde ahí el mar, como para sentir que entro por algún lugar muy concreto a la eternidad, a algo completamente intangible e inabarcable. Es que todas las puertas eso son. Actualmente acabo de concebir y vamos a empezar a realizarla, es la puerta para Aguascalientes, es la puerta saturnina. Eso es una idea muy bonita que se me ocurrió de hacer una plaza y una puerta
a Saturnino Herrán, al gran pintor. Merecidísimo, ¿sí? por cierto. Sí. Pero al mismo tiempo al concepto cósmico de Saturno, de los anillos de Saturno, para que tuviera la mística de una pieza como hito para paso al tercer milenio, pero haciendo un homenaje al gran pintor de Aguascalientes. Y eso estamos haciendo, es una puerta a ver el cosmos, a ver las estrellas, ¿no? Hablando de proyectos, tienes uno que yo creo que también es muy interesante, es de una escala menor, es mucho más accesible. Esta cerámica que piensas hacer con una mezcla de técnicas muy interesante. Bueno, estoy a punto de empezar un proyecto en dos vertientes. Uno trabajando con la técnica de Talavera de la Reina, con patrones nuevos de diseño, pero utilizando la tradición de Talavera, con los mismos colores, con la misma técnica, para encontrar un nuevo producto sebastino, pero con Talavera de la Reina. Ese por un lado, y por otro lado también estoy tratando de encontrar modelos para hacerlos en cerámica, que funcionen, para hacer vajillas, pero nuevos modelos, que es un trabajo con los tarahumaras en la sierra, ¿no? Sebastián, estamos a punto de llegar al final de esta conversación y estamos también a punto de llegar al siglo XXI. ¿Cómo vas a recibir ese momento, ese año? Bueno, yo estoy, pues no preparándome, yo creo que esto está desde hace mucho, uno piensa en que ya viene el año 2000. No, estoy trabajando intensamente con nuevos proyectos, con nuevas ideas, pero también tenemos otros proyectos en grupo que se llama Laboratorio de Arte Conceptual, pensando en trabajar con los satélites, pensando en trabajar ya en el espacio exterior, en los desiertos, pero a nivel de satélite, dibujar en macro, en la Tierra. Son cosas de mucha locura, pero que bueno, a los artistas se nos permite estar un poco locos e imaginar y dar más ideas o puntos de partida para otros, ¿no? Sí, además es un trabajo de conjunto, es un trabajo muy complicado, es un trabajo que requiere desde luego de la presencia de la tecnología, pero yo quisiera regresar al otro trabajo, a la mesa donde se escucha el rasgueo de un instrumento, de una pequeña pieza que te permite descubrir las formas en los lugares menos esperados. ¿Ese trabajo lo seguirás haciendo? Absolutamente, ese es necesario y es vital. El razonar y tener un compás en la mano o una navaja para cortar 4 cartones o 20 triángulos para hacer un modelo y poderlo razonar, lo voy a seguir haciendo toda la vida porque es mi alimento, ¿no? Un alimento que también es alimento nuestro, porque finalmente la vida es muy diferente si uno se acerca un poquito al arte. Tus esculturas, tus obras tienen un fondo musical, tienen un eco musical. ¿A qué música se parece? Eso sí es más difícil, sería muy difícil, no conozco demasiado de música. Lo que pasa es que sí, lo que te sé decir nada más es que yo trabajo escuchando a Mozart y eso me concentra. Ya somos dos. Sí, y entonces, y de repente, cuando estoy melancólico y me acuerdo de mi infancia, escucho música ranchera. Eso, ¿sí? Es bonito. Pero además yo estaba pensando, ahora que te hice esta pregunta, y yo me contesté solita, discúlpame por meter mi cuchara, pero pensé que la música de tus esculturas es la voz de la gente, es el ruido de los claxones, sí, es el paso de los vehículos que van a toda velocidad, es también, ¿por qué no decirlo?, el sonido de las campanas de esta ciudad. ¿La tienes presentes? Sí, claro. Hoy, por ejemplo, que estaba poniendo la escultura, estaba yo emocionado con mi escultura y pasó una señora en un coche y me gritó: Sebastián, lo felicito, mire, este que va aquí adentro se llama Sebastián, por usted, lo felicito, es un gran escultor. Eso es muy bonito, ¿no? Son las personas que admiran eso que uno hace. Muchas de las personas que te admiran han estado presentes en este programa. Hay una pregunta muy complicada del señor Pablo Galván. Dice: Sebastián, ¿puede girar un poco la conversación y que dé su concepción sobre el dolor y sobre el diablo? Nos quedan apenas unos minutos. Sí. Me parece que la respuesta es muy complicada. 3 minutos, eso nos dicen. No, un minuto para el dolor y el diablo para sí, los artistas creo que no existe. No ¿verdad? existe, pero sí para los pitagóricos, y creo que por eso pregunta, por la razón del número y de las proporciones. Uno sabe manejarlo, pero eso es un misterio y es un secreto, y eso no se transmite, simplemente se maneja. Y luego el dolor.
Cuando uno tiene ya conciencia de que la vida y la muerte son inseparables, que son importantes incluso para la existencia, el dolor se puede controlar, se puede manejar y lo puede uno asumir y no destruye, ¿sí? Se puede manejar. Yo creo que además uno puede contrarrestar el dolor viendo también cosas hermosas. Yo creo que el arte nos alivia, el arte nos acompaña, sobre todo cuando se trata de las obras de Sebastián. Creo que ya llegaron más llamadas, ¿verdad? Estas dos de arriba. Bueno, es que se nos está acabando el tiempo. Hay una pregunta, le pregunto al escultor si se pueden adquirir los cubos que presentó y en dónde los venden. Bueno, esta es una pregunta que seguramente quieren hacer muchas personas. Pues hay un teléfono, ¿no? ¿Hay un teléfono? ¿Cuál es? 277-6857. 6857. Y 272-0539. Perfecto. Dos teléfonos. 272-0539, 207-6855. Sofía Moreno, nos gustaría tener una de sus obras en Cuautitlán Izcalli. A mí me parece que sería maravilloso que hubiera ahí una obra tuya. A mí también, pues nada más que me inviten y la hacemos. Una última pregunta, nos quedan 2 minutos. Qué desesperación cuando el tiempo se va. Sebastián, ¿en qué lugar de la ciudad te gustaría en este momento poner, por ejemplo, la escultura que tenemos ahí enfrente? No, bueno, esa escultura ya está... Pero vamos a pensar que no esté en ninguna parte, que ahorita la podemos agarrar y la podemos poner en el sitio que a ti te guste, que te recuerde cosas, que te sugiera cosas. No, pues cualquiera de las entradas de esta gran ciudad, pero en macro, ¿sí? En grande, en muy grande. ¿Cómo te sientes frente a tus enormes esculturas? Cuando estás junto a ellas, ¿te sientes poderoso o ellas te empequeñecen y te dan su lección de belleza? Exacto, es grandioso el sentimiento, pero es muy emocionante el estar debajo de la puerta de Chihuahua, que ya está terminada, ver cómo se cambian las perspectivas en relación a la maqueta y cómo es poderosa en fuerza, en intensidad, es muy bello. Y uno se desliga porque ya esa puerta ya no es mía, es del pueblo, de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Es de ellos, ¿no? Esta conversación ha sido nuestra y ha sido de los amigos que nos hicieron favor de acompañarnos. Lamento de verdad que tengamos que concluir por hoy. Ya lo haremos, ya repetiremos esta experiencia en alguna ocasión. Tú haces tantas cosas que siempre habrá un pretexto para que nos encontremos. Pero yo quisiera hacer una cita cuando cumplas otros 50 años. Me gustaría que nos dieras una nueva entrevista aquí en Canal 11. Con mucho gusto. Antes de que llegue ese momento, claro que siempre estarás presente, porque en la ciudad hay muchos puntos que florecen, que se llenan de color gracias a la presencia, a la imaginación de Sebastián. Muchas gracias y ya saben, nos vemos mañana a las 9, porque, bueno, pues aquí nos tocó vivir. Gracias.